la siguiente de las estructuras que vamos a encontrar o encontramos en el encéfalo en orden ascendente, desde la parte inferior hasta la parte anterior, es el diencéfalo. El diencéfalo está compuesto por tres estructuras principales, que es el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. Donde acá la más importante de todas, o sea, la más importante no, perdón, sino la más grande, la que comprende el 80% del diencéfalo, es el tálamo, que como vemos acá, tiene esta estructura ovoide ubicada uno en cada zona o cada hemisferio del cerebro, es decir, hay una zona izquierda y derecha, un tálamo izquierdo y un tálamo derecho, con esta estructura ovoide, son dos masas ovaladas de sustancia gris, que contienen muchos núcleos distintos que participan en distintas funciones del sistema nervioso central. Ahora vamos a ver someramente algunas de sus funciones, y están unidas por la comisura gris intertalámica. Acá está mal, es gris, ahí comisura gris es un puntito, ahora después lo vemos en el atlas, donde se ven que tenemos esa comisura, esas son como dos bolas que hay a cada lado de del lado izquierdo y derecho de la estructura craneana, unidas por esta comisura gris. El tálamo es una estación de relevo también de impulsos nerviosos sensitivos que vienen de la médula y del tronco encefálico, es decir, todo lo que va a ir hacia la corteza sensorial, la que percibe las sensaciones, la que las hace conscientes, pasan por el tálamo. Y además coopera con las funciones motoras, ya que transmite impulsos del cerebelo y de los ganglios basales a la corteza motora. Es decir, le manda impulsos a la corteza motora para coordinar los movimientos, es decir, que son ascendentes, pero van a la corteza motora para regular la actividad de las neuronas motoras. Y también colaboran en la regulación de actividades autónomas y del mantenimiento de la conciencia. Como vemos acá hay un montón de núcleos, a mí no es el objetivo de este curso que ustedes sepan todos el nombre de estos núcleos y en qué participan, en absoluto. Pero bueno, vemos que tenemos el tálamo del lado derecho, del lado izquierdo, y están unidos a través de la comisura gris o adhesión intertalámica entre ambas dos, y es la estructura más grande. Por otro lado tenemos el hipotálamo, que está situado debajo del tálamo. Me olvidé de decir que el diencéfalo entonces está conectando lo que era la parte del cerebro medio luego se continúa con el cerebro, o sea, está entre el cerebro medio y el cerebro, formando parte, o sea, es la continuación de ese cerebro medio, y está a los costados entonces del tercer ventrículo. Recordemos que el tercer ventrículo es central, y esto forma parte de sus paredes del tercer ventrículo, y entonces de esta manera, o sea, tiene una ubicación lateral a ambos lados de los hemisferios, y en el centro queda ubicado ese espacio que forma la cavidad, que es el tercer ventrículo. Sí, bien, entonces hecha esta aclaración, seguimos con el hipotálamo, que está situado por debajo del tálamo y está formado por varios núcleos que agrupados en 4 regiones, que también la mamilar, tuberal, supraóptica y preóptica, que no es la que más nos interesa, pero es importante saber entonces que desde el hipotálamo surgen axones que van a contactar lo que es la hipófisis. Entonces estos núcleos, algunos permiten o se contactan con las células. La hipófisis es una glándula endocrina que tiene una parte que es la neurohipófisis, que son proyecciones hipotalámicas de axones que liberan ese neurotransmisor que ya se transforma en hormona, y también controla la secreción de hormonas de la hipófisis a partir del hipotálamo. O sea que el hipotálamo tiene muchas hormonas que son liberadoras de las hormonas de la hipófisis, controla la función de la hipófisis, tanto de la parte que se llama la anterior, que es la adenohipófisis, como la posterior, que es la neurohipófisis. Entonces, el hipotálamo es muy importante en las funciones vegetativas, es decir, en aquellas que no son conscientes, controla el sistema nervioso autónomo, ya que ayuda a regular la actividad visceral, en la producción y secreción de hormonas, conectado con la hipófisis, produce oxitocina y la hormona antidiurética, y la libera en esa zona que le digo que es la neurohipófisis. Ya lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos las glándulas endocrinas.
Regula varios de los patrones emocionales y de conducta, la ingesta de alimentos y de agua, es decir, acá cuando sentimos sed es porque lo detecta el hipotálamo, ayuda en el control de la temperatura corporal, nos ayuda a mantener nuestra temperatura normal y regular la frecuencia cardíaca y los estados de conciencia. O sea que tiene muchas actividades el hipotálamo, sobre todo, como decimos, en esa parte inconsciente. Luego tenemos la tercera de las estructuras, que es el epitálamo, y en el epitálamo está en la parte posterior y superior del tálamo, es decir, hacia la periferia del tálamo, y acá hay una glándula que quizás algunos conocen o hemos escuchado nombrar, que es la glándula pineal o epífisis, y otros núcleos que se los llaman los núcleos avenulares. La glándula pineal, su función es la de secretar melatonina, que está relacionada con el sueño, es decir, es la hormona que sube a la noche y regula los estados de sueño, es decir, nos permite tener un sueño normal. De hecho, hay algunas, el melatol es melatonina que se debe ingerir a la noche para inducir el sueño. Y cuando esta hormona baja, entonces los estados de sueño, entonces ahí entramos en un estado de vigilia. Y los núcleos avenulares tienen respuestas emocionales a los olores, es decir, vieron que muchas veces podemos sentir un olor, percibimos y eso nos trae un recuerdo que puede ser grato, feo, lindo, placentero, de disgusto. Bueno, eso depende con qué emoción haya estado mezclado ese olor, nos va a traer esas relaciones y eso tiene que ver con estos núcleos avenulares que lo estarían controlando. Entonces, las principales funciones que vamos a encontrar a nivel del tálamo: lleva casi toda la información sensorial a la corteza cerebral, es decir, que todo lo que pasa por el tálamo, o sea, antes de llegar a la corteza va a pasar por tálamo. Interviene en la percepción del tacto grueso, de la presión, dolor y temperatura, planificación y control de los movimientos. En el hipotálamo se controla e integra la actividad del sistema nervioso autónomo y de la glándula hipófisis. Regulamos los patrones de comportamiento y emocionales y el ritmo circadiano. El ritmo circadiano son los patrones que los estados de sueño-vigilia, es un ritmo circadiano, nosotros estamos regulados, nuestra función del ritmo circadiano nos dice que tenemos que dormir de noche y estar en vigilia durante el día, y eso está controlado por un ritmo interno que se llama el ritmo circadiano, así como la secreción de hormonas, algunas como el cortisol es más elevado a la mañana, como decíamos, la melatonina durante la noche, la insulina es mayor durante el día que durante la noche. Bueno, esas funciones que son cíclicas en el día es lo que se llama el ritmo circadiano, y ese reloj biológico está fundamentalmente regulado por la cantidad de luz que nos ingresa a través de nuestros ojos, ¿sí? O sea, la luz regula ese ritmo circadiano. Entonces el hipotálamo ayuda a mantener el estado de vigilia y establecer los patrones normales de sueño, y produce las hormonas oxitocina y antidiurética, que tienen que ver sobre todo con los niveles de la eliminación o la regulación de los líquidos corporales, esta es una hormona que es responsable de inducir las contracciones uterinas en la mujer o la bajada de la leche también, y que tiene otras funciones a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, encontramos en el epitálamo la glándula pineal, que está relacionada con esta secreción de melatonina, que cumple la función, como ya dijimos, fundamentalmente de inducir el sueño, pero también tiene otras funciones, ya que participa, por ejemplo, en la parte sexual, tiene con la regulación de la actividad sexual, etcétera. Visualizamos entonces en el atlas ahora las estructuras del diencéfalo, formada por el tálamo, hipotálamo y la glándula pineal. Estas las voy a ocultar, son estructuras que tienen que ver con el cerebro. Acá estamos viendo un ventrículo lateral y vamos a ver que por dentro, este es el globo pálido, también lo ocultamos, son estructuras, núcleos basales. Pero acá tenemos el tálamo. ¿Ven cómo tiene esa estructura ovoidea? Este es el ventrículo lateral, también lo voy a ocultar, así nos queda más claro. Entonces tenemos un tálamo derecho unido mediante esta comisura al tálamo izquierdo que está del otro lado. Rodeando este tálamo, parte del tálamo está el cerebro medio,
o el mesencéfalo. Y ven cómo, bueno, el tálamo constituye parte de las paredes de ese mesencéfalo, y en el medio teníamos lo que decíamos el tercer ventrículo. Entonces, el tálamo tiene esta estructura ovoidea y por debajo de él vamos a encontrar el hipotálamo. El hipotálamo está en esta región, y luego también tenemos, bueno, en esta figura no se muestra todavía, al menos lo que es la pineal. Ahora lo vamos a buscar, y ven cómo proyectándose desde esta zona que es el hipotálamo, que tiene varios núcleos, proyectan, acá vemos en la zona izquierda, a la glándula, la hipófisis, que está ubicada acá, la porción distal y anterior. Esta es la neurohipófisis, la porción posterior, y la anterior es la porción distal o adenohipófisis, a través de este tracto o tallo. Y esta hipófisis que está ubicada en este hueso, en este hueco del hueso efenoides. Estas son las estructuras, entonces, tálamo hipotálamo del diencéfalo. Bueno, y acá en esta línea media, entonces, es donde encontramos la glándula pineal, que tenemos, bueno, el cuerpo de la pineal, que está ubicado en la línea media, fíjense. Es una única, no es como el tálamo o el hipotálamo, que son dos construcciones por debajo. Bueno, perdón, como el tálamo, que tenemos derecho e izquierdo. El hipotálamo, fíjense que también es central. Y acá tenemos entonces la epífisis, que sería la tercera parte o componente de del diencéfalo. Finalmente, entonces, la estructura que nos falta ver es el cerebro, ¿sí? Este cerebro es la estructura clásica del sistema nervioso central que todos conocemos, que es la parte del sistema nervioso central que está constituido por la mayor cantidad de neuronas que hay dentro del sistema nervioso, que tiene un número de 100.000 millones de neuronas. Está formando casi toda la cavidad craneal, tiene esta forma ovoide, se dice, con un extremo anterior y un extremo posterior. Y esta estructura que vemos, que tiene estos surcos o fisuras que ingresan, o sea que esas entradas o cortes que se lo observan, es para que, o sea, es sustancia gris de la corteza cerebral. Todo esto que estamos viendo se llama la corteza cerebral. Está formada por sustancia gris, es decir, por cuerpos neuronales, y todos estos surcos, fisuras que vemos, lo que hacen es aumentar la cantidad de o en la superficie del cerebro, ya que el sistema nervioso central sigue creciendo, pero no la cavidad craneal. Entonces lo que hace, la forma de adaptarse es de hacer estas depresiones, con lo cual aumentamos la superficie total, lo cual permite contener mayor número de neuronas. Acá vemos algunas de sus dimensiones. Peso, tiene un volumen de más o menos entre 1300 a 1500 centímetros cúbicos, pesa casi, decíamos, entre 1,2 kg a 1,4 kg, obviamente depende del tipo de cabeza, del sexo también. Tiene una longitud, bueno, de 17 centímetros por 14 de ancho y 13 de alto. El cerebro, vamos a ver que está formado por dos hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo, y presenta estos accidentes geográficos que se llaman giros. Acá vemos un giro, un surco, que son estas entradas no muy profundas de la corteza cerebral dentro de la estructura, ¿no? del cerebro, y fisuras que ya son surcos más profundos o hendiduras mucho más profundas que con respecto a los surcos. Es decir que entre un surco y otro surco vamos a encontrar un giro. Estos son los giros que vemos acá, y esto entonces es una fisura, que es una hendidura profunda dentro de la corteza cerebral, o surcos que son hendiduras no tan profundas. Tenemos o sea, dentro de los hemisferios derecho e izquierdo vamos a encontrar distintos lóbulos que están delimitados por fisuras y surcos más profundos. Y por fuera lo que vemos son los giros, y dentro de las fisuras y de los surcos también hay sustancia gris, como vemos acá. Ven, en este surco podemos encontrar sustancia gris y en esta fisura también.
todo el hemisferio derecho e izquierdo están separados entre sí por la fisura longitudinal, que es una hendidura muy profunda que llega casi hasta la mitad del cerebro. Recordemos que esta fisura contiene en el centro tejido conectivo de la dura madre. ¿Se acuerdan que se dividía formando la tienda del cerebro? Y ahora dentro, o sea, para cada hemisferio vamos a ver que tenemos distintas zonas o distintos lóbulos. Se distingue el lóbulo frontal, el parietal, los lóbulos occipital y tenemos por los costados el lóbulo temporal. Y vamos a ver que los distintos lóbulos están separados por surcos más profundos. Tenemos el surco central que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Bueno, vamos a ver en distintos ángulos. Bueno, acá tenemos la fisura longitudinal que, como vemos acá, estamos viendo desde arriba. Entonces vemos que separa hemisferio derecho de hemisferio izquierdo. Y acá tenemos separados los distintos lóbulos. Bueno, le decíamos lóbulo frontal, lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, que están bueno, más o menos en relación con los distintos huesos del cráneo. En el lóbulo derecho, el hemisferio derecho y el izquierdo están unidos a través de lo que se llama el cuerpo calloso, que es lo que vemos acá abajo. Y en esta estructura acá, si separamos los dos hemisferios, vemos que tenemos el cuerpo calloso. Y estos haces son axones que conectan el hemisferio derecho con el izquierdo. Entonces son haces de asociación entre los distintos hemisferios a través del cuerpo calloso. Y después dentro de, entre los distintos hemisferios vamos a encontrar que los lóbulos están separados o delimitados por cisuras. Las cisuras también son este tipo de surcos más profundos. Por un lado tenemos la cisura de Rolando, que la vamos a ver acá, la cisura de Silvio, o el surco central, la cisura de Silvio, surco cerebral lateral, que es la que vemos por acá, y la cisura perpendicular externa, que es el surco parieto-occipital, dividiéndolo en 4 lóbulos. Acá tenemos la de Rolando, la de Silvio, la de Silvio, y luego por detrás la cisura perpendicular externa, que genera estos 4 lóbulos. O sea, recordemos que hay 4 lóbulos que se pueden ver, entonces decimos frontal, parietal, occipital y temporal son los 4 lóbulos que vamos a encontrar en el cerebro. ¿Sí? Ahora estamos hablando del cerebro, recuerden. Acá ya lo vimos. ¿Y cuál es su morfología entonces interna del cerebro? Así vamos a ver que si hacemos un corte del cerebro, vamos a ver que la sustancia gris está por fuera, formando lo que es la corteza cerebral, mientras que por dentro vamos a encontrar la sustancia blanca. Y bueno, dentro también de esta sustancia blanca encontramos algunos núcleos grises, o sea que es acúmulos de cuerpos neuronales dentro de la sustancia blanca que están formando parte de lo que ya veníamos estudiando, del diencéfalo, etc. Bien, entonces, fíjense que incluso, o sea, la fisura central también está rodeada o tiene en su parte más externa sustancia gris, lo mismo que cada uno de estos surcos centrales o más profundos, donde incluso delimitan algunas regiones que no se ven desde el exterior, pero que al ser más profundas contienen igualmente sustancia gris. O sea, toda la periferia de nuestro cerebro, incluidos los surcos y la fisura, tienen sustancia gris, cuerpos neuronales, y en esa corteza cerebral es donde está el asiento de todas nuestras funciones conscientes, de nuestra inteligencia, de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, más allá también de que participan las regiones o los núcleos internos, pero en esta región es donde se asientan todas esas funciones, así como el pensamiento abstracto, el pensamiento lógico, todas esas funciones están asentadas en nuestra corteza cerebral, en estas neuronas que están presentes en la región periférica de nuestro cerebro.
vemos también entonces, en base a esto, que queda también en la zona interior interna delimitado un lóbulo, un quinto lóbulo, que se llama el lóbulo de la ínsula, que no aparece en todos los libros, o no todos los autores lo consideran como un lóbulo real, pero es un lóbulo que, bueno, lo consideran el libro que nosotros seguimos, así que es esta sustancia gris que queda oculta dentro de lo que sería el surco lateral o la fisura lateral, toda esta parte, que es bastante, también tiene una buena extensión, un área bastante extensa, que es un quinto de la superficie cerebral, que queda conformada en esta parte interna, generando lo que se llama ese quinto lóbulo de la corteza cerebral, que sería el de la ínsula. Bien, entonces vamos a ver que, por otro lado, dentro del cerebro, entonces en la sustancia blanca, vamos a encontrar axones que son mielínicos y amielínicos, que están compuestos o dispuestos en tractos, ¿sí? Tractos que se disponen, o sea, son axones que van en las mismas direcciones y tienen un mismo origen o llevan un determinado tipo de información similar. Existen tractos de asociación que son axones que nos llevan impulsos entre las circunvoluciones, es decir, entre, por ejemplo, esta zona con la otra, o sea, dentro de el mismo hemisferio, entre una circunvolución y la otra. Los tractos comisurales, estos son axones que llevan impulsos nerviosos desde un hemisferio al otro. Acá vamos a encontrar que el más importante es el cuerpo calloso, que vemos en esta zona, que es hasta donde se introduce la cisura central, es decir, y en estos cuerpos callosos entonces son los responsables, junto con otras estructuras como la comisura anterior y la comisura posterior. O sea, la comisura anterior vemos acá, la comisura posterior. Estos son los encargados de unir entre sí los dos hemisferios a través de sus axones que se están entrecruzando. O sea, tenemos tractos comisurales, tractos de asociación dentro del mismo hemisferio entre distintas circunvoluciones, tractos comisurales que van desde un hemisferio al otro hemisferio, y los tractos de proyección, que son los axones que llevan los impulsos nerviosos desde el cerebro a las porciones inferiores, que entre estos, por ejemplo, tenemos la cápsula interna, que podemos ver. O sea, estos salen de esta zona, se meten en esta zona y bajan a las distintas estructuras, en el diencéfalo, bueno, y a todas las estructuras inferiores hasta llegar a la médula espinal e incluso al sistema nervioso periférico. Acá tenemos entonces la estructura del cerebro. Si agregamos el cráneo o el encéfalo, podemos ver, como decíamos, los distintos huesos. El frontal va a estar en contacto con las distintas partes de los hemisferios o de los lóbulos del cerebro. Un poco lento mi computadora. Acá tenemos el lóbulo frontal con el hueso el frontal, el parietal. Acá vamos a encontrar el lóbulo parietal. En esta zona, decíamos, tenemos, a ver si puedo seleccionar, el surco central o la fisura de Rolando, que también se le dice fisura de Rolando o surco central. Luego tenemos acá el hueso temporal y el lóbulo temporal en esta zona, y fíjense que está entre, bueno, este giro precentral es un giro, una circunvolución que pertenece al lóbulo frontal. Este es el giro postcentral, que este central se refiere a este surco central, pero también este pertenece al lóbulo parietal. Entre este lóbulo frontal y el parietal tenemos el lóbulo temporal, que está separado por el surco lateral, y por detrás tenemos el lóbulo occipital. Vamos a ocultar acá para ver bien este lóbulo occipital, separado por el surco parieto-occipital, como vemos acá. Y por dentro de este surco, entonces, es donde vamos a encontrar el quinto de los lóbulos, que es el lóbulo de la ínsula. Entonces, esta es la anatomía macroscópica y cómo está dividido
entonces el cerebro. Ya hemos llegado a esa zona y decíamos que entonces todo esto que vemos, la corteza cerebral con sus circunvoluciones, sus surcos, sus fisuras, es el sitio donde tenemos la principal parte de la sustancia gris de nuestro cerebro, o sea, es la zona donde se localiza la sustancia gris. Ahora viendo entonces cómo está formada la anatomía interna del cerebro, la sustancia gris, vemos, o sea, hablamos de la sustancia blanca que tiene esos tractos, hay tractos de asociación, hay tractos que atraviesan ambos hemisferios y hay tractos que descienden. Ahora, la corteza cerebral vamos a ver que está formada por esa sustancia gris, por los cuerpos neuronales, tiene entre 2 y 4 milímetros, depende de la zona, de la región, puede variar su espesor y contiene miles de millones de neuronas que están dispuestas en capas. Hay distintas capas, la corteza cerebral tiene hasta 6 capas de neuronas agrupadas en distintos órdenes con distinta funcionalidad. Y también vamos a ver que en la profundidad vamos a encontrar unos núcleos grises también o acúmulos de neuronas que forman los ganglios basales, estos 3 núcleos. Los ganglios basales, que tenemos el cuerpo estriado, que está formado por el núcleo caudado, esta zona, y el putamen, los globos pálidos, interno y externo, bueno, y el núcleo subtalámico, que está cerca de la sustancia negra o sustancia negra. Bueno, los ganglios basales también tienen funciones, se consideran parte de la corteza cerebral, aunque forman, o del cerebro, no, perdón, no de la corteza, ¿no? Forman parte del cerebro, pero son núcleos profundos, no tienen relación, en este caso anatómica con la corteza, pero sí funcional, ya que se relacionan a través de sus tractos o de la sustancia blanca, de los axones. Entonces los ganglios basales participan en regular el comienzo y el fin de los movimientos. Fíjense que con el tema del movimiento hay muchos núcleos que participan y no todos participan en la misma función. Regular el tono muscular, es decir, cuánto de nuestros músculos van a estar contraídos. Si nosotros tuviésemos todos los músculos relajados, no tuvieran un tono, nos caeríamos porque no mantendríamos nuestra postura, nuestra cabeza. Entonces ayudan a mantener el tono apropiado y también ayudan en esa contracción subconsciente, porque muchas veces los músculos esqueléticos, cuando movemos un músculo, hay otros que nos ayudan para mantener la posición y el correcto direccionamiento de un músculo, la función. Entonces, esa ayuda viene en parte dada por los ganglios basales. Entonces, la sustancia gris está anatómicamente ordenada en corteza y en estos ganglios basales. Existen algunas otras estructuras que, bueno, pero estamos viendo las principales. Porque bueno, parte de esto también tenemos el sistema límbico, que también es bastante interno y participa en esa parte emocional de nuestro comportamiento. También está rodeando algunos de los núcleos y es interno o parte de esta corteza interna. Pero bueno, de todas formas, más que nada estas son las principales estructuras ahora de la sustancia gris, que está ordenada en la sustancia gris, está presente en la corteza cerebral y en los núcleos o ganglios basales. Fíjense que se llama ganglio, pero en realidad no es el nombre apropiado, ya que ganglio es para todo acúmulo de neuronas fuera del sistema nervioso central. El nombre correcto sería el de núcleos basales. Bien, entonces, ahora, ¿cómo es que funciona la corteza cerebral? Vamos a ver que la corteza cerebral se ordena o se acomoda en áreas, y tenemos 3 áreas principales. El área sensitiva, que recibe información sensorial desde lo que percibimos con nuestros sentidos y nos da un conocimiento consciente, es decir, lo que nosotros estamos viendo se va a integrar a nivel de la corteza, es decir, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que gustamos, las sensaciones táctiles e incluso las de nuestro propio cuerpo, las sensaciones si estamos parados, acostados, etc. Todas esas sensaciones se integran a nivel de la corteza cerebral y vamos a ver que hay áreas específicas dedicadas a las sensaciones. Hay otras áreas motoras que son las encargadas de producir los movimientos, una donde iniciamos los movimientos y otra la que manda las señales para que se genere el movimiento. Y también existen áreas de asociación que tienen funciones, se dice, más complejas, integran la información sensorial con la memoria, las distintas emociones, nos lleva al razonamiento, a tener voluntad, juicio, la inteligencia, incluso está relacionado un poco con la inteligencia para resolver cuestiones. O sea, para eso necesitamos las áreas de asociación. Cuando nosotros estamos pensando, el pensamiento abstracto, el pensamiento concreto.
concreto, todas esas cosas que uno imagina en su cabeza están dadas por estas áreas de asociación que luego, o sea que van a integrar parte de lo que reciben desde las áreas sensitivas a través de estas áreas de asociación para llevarla a las áreas motoras. La principal área motora es la corteza motora primaria, ubicado en el lóbulo frontal, mientras que en el parietal tenemos la corteza somatosensorial primaria, donde recibimos o percibimos las sensaciones somáticas en primera instancia. Por eso estaban en ese surco precentral y el surco o el giro postcentral. Entre esos surcos, esos giros que habíamos visto, están ahí en esta zona de la corteza motora primaria, la somatosensorial primaria. Luego tenemos el área del lenguaje, el área de Broca o área motriz del lenguaje. Tenemos áreas de asociación somatosensorial, donde nos van llegando las distintas sensaciones, el área de asociación visual, la corteza visual primaria, fíjense en la parte posterior e inferior de nuestro cerebro, el área de asociación visual, donde nosotros podemos ver, pero luego tenemos que interpretar lo que estamos viendo. Entonces, necesitamos para eso esta zona, es decir, acá se interpreta, si yo estoy viendo un objeto, por ejemplo un vaso, esta zona es donde me doy cuenta que eso es un vaso que se utiliza para, por ejemplo, contener agua y ese agua la que la puedo tomar, y así son esas áreas donde voy asociando lo que uno va aprendiendo con lo que estoy viendo. También tenemos el área cognitivo-lingüística o el área de Wernicke, o sea, acá tenemos que ver también con el lenguaje, pero con la interpretación nosotros tenemos la corteza auditiva primaria, gustativa primaria, el área de asociación auditiva, y todas estas áreas se integran entre lo que estoy escuchando con lo que quiero decir para que finalmente mover los músculos de la boca a través de esta área y emitir los sonidos y que tengan sentido también, porque yo puedo hablar palabras, decir palabras, pero que no tengan sentido. Entonces para eso necesito las áreas de asociación. Entonces lo que nos tenemos que llevar en cuanto a la fisiología del cerebro es que esta está organizada en tres grandes áreas, en las áreas sensitivas, motoras y de asociación, y que cada una de esas áreas tiene regiones específicas, ¿sí? No hay una única área motora, pero sí hay una principal, hay varias áreas sensitivas que reciben los impulsos, las distintas sensaciones, y tenemos también las áreas de asociación. El área frontal, por ejemplo, es un área muy importante para el pensamiento matemático, los cálculos, etcétera. Entonces, y que eso está contenido en esa información y ese conocimiento en distintas áreas de nuestra corteza cerebral, que el daño a distintas áreas de la corteza cerebral puede generar, por ejemplo, distintas patologías asociadas, como no poder interpretar sonidos o cosas que vemos, o no poder emitir el lenguaje, no tener sentido en el lenguaje, o incluso no poder mover correctamente nuestros miembros por una lesión en la corteza cerebral, o hasta incluso perder nuestra memoria o la capacidad de almacenar memoria si se dañan estas distintas áreas funcionales de la corteza cerebral. Entonces, como principales funciones, las áreas sensitivas intervienen en esta percepción de la información sensitiva. Las áreas motoras van a controlar los movimientos musculares y las áreas de asociación nos modulan las funciones más complejas, memoria, personalidad e inteligencia. Los ganglios basales se encargan de modular los movimientos musculares o coordinar los movimientos musculares automáticos grandes y regular el tono muscular, mientras que el sistema límbico es el que se encarga de aspectos emocionales de nuestro comportamiento, sobre todo relacionados con la supervivencia. Muchas veces la sobreactivación de esto lleva a un comportamiento agresivo, compulsivo. Entonces por eso tiene mucho que ver con las emociones, o personas que a veces tienen disfunciones o mal funcionamiento de este sistema límbico presentan comportamientos, como les digo, o agresivos o exagerados, o reaccionan muy mal ante situaciones que por ahí no lo ameritan o no pueden controlar esa parte emocional. Entonces, bueno, esto es para comprender. Hemos visto la anatomía, la estructura, la histología, ya habíamos visto en clases anteriores de las distintas zonas del cerebro, diciéndoles que, bueno, acá están formados por neuronas. Esta capa de neuronas, bueno, no distinguimos entre distintos tipos de neuronas, hay muchos tipos de neuronas, desde ya esto es mucho más complejo. Esto es para que tengamos un primer pantallazo de cómo funciona, y ya ustedes más adelante en la carrera irán viendo zonas más específicas
en función de los distintos tratamientos o patologías que estén viendo. Bien, otra también tenemos que tener en cuenta que existe lo que se llama lateralización hemisférica, es decir, que un hemisferio, por ejemplo, el derecho, no es exactamente igual al hemisferio izquierdo en cuanto a nivel funcional. Si bien anatómicamente son prácticamente iguales, existen diferencias anatómicas sutiles que le dan diferencias de funcionalidad. Bueno, sabemos que unas cosas que son comunes es que tanto en el hemisferio derecho como izquierdo reciben las sensaciones sensitivas somáticas y de las zonas, el derecho de la zona izquierda del cuerpo y controla los músculos de la zona izquierda, mientras que el izquierdo recibe las sensaciones somáticas desde el lado derecho del cuerpo y controla los músculos del lado derecho del cuerpo debido a esa decusación de las pirámides que habíamos visto. Pero habíamos visto también en la zona derecha tiene más relación con el conocimiento musical y artístico, mientras que el lado izquierdo tiene más relación con el razonamiento. Estamos diciendo incluso las áreas de asociación participan mucho en esto. El derecho participa en el sentido del espacio y patrones de percepción, lo que estamos percibiendo y cómo podemos organizar las cosas en el espacio. Este tiene que ver con las habilidades numéricas y científicas, más bien con la parte de funcional y práctica de la vida, la capacidad para utilizar y comprender el lenguaje, y también para el hemisferio izquierdo participa en el lenguaje escrito y hablado. O sea, en eso el derecho prácticamente no tiene participación, sino que el lenguaje está bien lateralizado, o sea, se ubica en el hemisferio izquierdo, mientras que el derecho tiene que ver con el reconocimiento de rostros y del contenido emocional de las expresiones faciales, es decir, hay una zona del cerebro que participa en el reconocimiento de los rostros. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado hace poco, Brad Pitt confesó que tiene una enfermedad, que tiene una afección en la zona del reconocimiento facial y por lo tanto él dice que pasa como muy antipático porque muchas veces la gente dice, no te acordás de mí, qué sé yo, y él dice que realmente no se acuerda, pero porque tiene un problema en esta zona y no tiene impedido recordar los rostros, o sea, solo bajo determinadas circunstancias recuerda algunos rostros, pero la gran mayoría de ellos no los recuerda, o sea, es como si no los hubiera visto nunca, porque tiene afectada esta zona. Bueno, y también con las expresiones faciales. En el lado derecho genera el contenido emocional del lenguaje, es decir, puede interpretar si el lenguaje está enojado, triste, alegre, feliz, no sé, con distintas emociones que podemos transmitir en nuestro lenguaje. También genera imágenes mentales, la imaginación está relacionada con esta parte de este hemisferio, y también es capaz de identificar y discriminar diferentes olores, así que participa en la percepción olfatoria. Como vemos entonces, la lateralización hemisférica nos está indicando que tanto el hemisferio derecho como el izquierdo son distintos, anatómicamente son muy parecidos, pero tienen diferencias sutiles y su funcionamiento es distinto. Bien, y si observamos por debajo, entonces habíamos dicho que desde el encéfalo parten nervios o salen nervios, y esos nervios que salen desde el encéfalo se los llama nervios craneales, que forman parte del sistema nervioso periférico. Y un primer concepto entonces importante, bueno, son parte del sistema nervioso periférico, son nervios que salen del encéfalo, a diferencia de los nervios espinales que salen de la médula espinal. ¿Se acuerdan que eso eran 31? Bueno, acá hay 12 pares de nervios craneales, entonces los llaman nervios craneales y salen o atraviesan los agujeros de los huesos craneales. Son 12. El nervio olfatorio, relacionado con el olfato, el nervio acústico, vestíbulo coclear, bueno, este es el octavo, el nervio óptico. Tenemos el nervio trigémino, facial, el nervio vago, el hipogloso. Tenemos por acá el nervio motor ocular externo, el acústico o vestíbulo coclear, el glosofaringeo y el espinal. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos faltan acá algunos. Ahora los vamos a ir describiendo. En el gráfico que sigue vemos entonces los nervios y con su numeración. El nervio olfatorio es el 1, acá me decía acá hay 10, faltaban 2.
que era creo que el troclear y el 3 y el 4, el oculomotor o motor ocular común y el troclear. Tenemos el olfatorio es el 1, este primero que tiene que ver con el olfato. El óptico es el 2. Acuérdense que tiene un nombre común y un nombre que viene con número romano. O sea que tenemos el par craneal 1 o nervio olfatorio, el par craneal 2 o nervio óptico, el par craneal 3 o nervio oculomotor o motor ocular común, el troclear que es el 4, trigémino que es el 5, abducen que es el 6, el facial el 7, nervio del vestíbulo coclear que es el 8, el glosofaringio que es el 9, el 10 es el nervio vago, ese nervio que se llama vago no porque no le guste trabajar, sino porque su recorrido es muy vago, no se pudo determinar por mucho tiempo y en realidad se extiende por casi todas las vísceras de nuestro cuerpo. Sale desde el cráneo pero se extiende a todo el cuerpo. El accesorio que es el 11 y el hipogloso que es el 12. Ahora, tenemos que ver que como nervio, los nervios pueden llevar información sensitiva, información motora o ambas, información sensitiva y motora. Entonces, hay algunos nervios craneales que son puramente sensitivos, hay otros que son puramente motores y hay otros que son mixtos. A diferencia de los nervios espinales que son todos mixtos en su punto de salida, ya que llevan información sensitiva y motora. Acá no, los nervios craneales, entonces nosotros tenemos que saber los nombres de estas 12 pares craneales y qué tipo de información llevan preferentemente. Existen tres pares craneales que son puramente sensitivos, el 1, el 2 y el 8. Son sensitivo especial, sensitivo especial. Tiene que ver con el olfato, el olfatorio, con la visión, el óptico, ¿sí? Puramente llevan la información olfatoria y de la visión. Y el octavo que lleva los sonidos y el equilibrio, el sentido del equilibrio. Hay otros que son puramente motores, o sea que se inervan directamente músculos. Estos son más, son 5 nervios craneales, el 3, el 4, el 6, el 11 y el 12. ¿Sí? Entonces tenemos 3, 4, perdón, me perdí yo. 3, 4, 6, 11 y 12. Entonces ya tenemos al menos acá son 3, 5 y 3, 8. O sea, 8 de estos nervios craneales son o puramente sensitivos o puramente motores. Entonces el resto que nos quedan son mixtos. Nos queda el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago. O sea que nos quedan 4 que son mixtos. Trigémino, facial, el 7, el glosofaringio y el vago. El resto se encargan de mover distintos músculos o de recibir los sentidos especiales, que se dice. El olfatorio es solo sensitivo, entonces contiene axones que van desde el bulbo olfatorio hasta la zona de la zona donde captan o donde se integran donde se perciben las sensaciones olfatorias en la corteza cerebral, pero ingresan esta información a través de este nervio olfatorio que se generan las neuronas que están localizadas, o los axones que están en esta zona de la lámina cribosa. Las células sensoriales están ubicadas en esta zona de la nariz. Y de acá pasan al bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis con las neuronas presentes en el bulbo olfatorio. Acá el nervio, las neuronas atraviesan, estas son células sensitivas que tienen acá proyecciones que hacen sinapsis con las neuronas del bulbo olfatorio cuando se excitan porque percibieron algún olor y de eso lo transmiten al sistema nervioso central. El nervio óptico, el 2, decíamos también es solo sensitivo. De esta, fíjense que muchos llegan a la zona del tálamo y de ahí hacen sinapsis para llegar al área visual de la corteza cerebral. Es decir, de acá participan la retina, es el órgano que está ubicado en el ojo, en el globo ocular, en la parte posterior, y hacen distintas, a medida que se excitan los conos y los bastones, van estimulando
neuronas. Una neurona, fíjense que acá tenemos una célula bipolar, una célula ganglionar, y esta tiene axones que van a formar el nervio óptico, que sale, y acá hay una zona que es el quiasma óptico, donde parte del 50% de las fibras nerviosas del nervio óptico se entrecruzan, unas quedan en el mismo lugar, el 50% siguen en el mismo hemisferio, pero las otras se cruzan al siguiente hemisferio, y lo mismo lo que pasa para los que vienen del otro lado. Entonces en esta zona del quiasma óptico se entrecruzan las axones, algo, el 50%, bueno, y luego continúan para hacer su relevo en el tálamo y de ahí a la corteza visual. Acá estamos viendo el nervio óptico y el quiasma óptico. Entonces, si se fracturan alguna de estas zonas, a veces por golpes o alguna lesión por alguna otra causa que dañe esta parte del cerebro, puede generar el corte de este quiasma óptico y la pérdida de la visión debido a que, o también puede haber tumores, que se pierde la visión. Este es un defecto, o sea que también puede cortarse alguno de estos nervios. Generalmente va a haber ceguera en un único ojo si se corta uno de ellos, o pueden ser en uno o en ambos ojos, depende de la zona, y esto se lo llama anopía, como nos dice acá. Los siguientes nervios, que son el oculomotor, el 3, el 4, el troclear y el abducens, son motores y se utilizan para mover los globos oculares en distintas direcciones. Fíjense que el oculomotor, el 3, inerva varios músculos. Tenemos el músculo del recto medial, el recto superior, el elevador del párpado, el recto lateral y el oblicuo inferior. El troclear, el 4, inerva el músculo oblicuo superior, mientras que el abducens, el 6, inerva el músculo recto lateral. O sea, a veces un mismo músculo controlado por varios nervios. También decíamos que esto es para darle mayor precisión a los movimientos. Entonces son 3 nervios dedicados al movimiento de los ojos, nervios craneales. Luego tenemos el trigémino, que es un nervio mixto. Entonces, esta lleva, la rama sensitiva va a traer impulsos nerviosos de dolor y tacto y sensación térmica. Fíjense las distintas zonas que inerva. Inerva esta parte de la cara, la nariz, la parte inferior de los ojos, la frente, la parte de los pómulos, las mejillas. Estas son las ramas. Tiene un ramo oftálmico y un ramo maxilar. Sí, bueno, entonces este nervio participa en varias de las sensaciones, tanto de la piel como del calor, del frío, de las distintas partes de la nariz, pero bueno, no es el olfatorio ni es el nervio que lleva la información del gusto tampoco, si bien inerva partes de esas sensaciones o distintas percepciones que puede ser el tacto, de la parte de las mejillas y de la frente. Y en cuanto a las neuronas, o sea, las ramas motoras, que es esta rama mandibular, vemos que va a inervar músculos de la masticación, ¿sí? Los músculos de la masticación y una parte del oído. Vamos a volver a la tabla, al resumen, que es lo que más tenemos que saber. Entonces, fíjense que el nervio 1 tiene que ver con el olfato, el óptico con la visión, el oculomotor común, movimiento del párpado superior y del globo ocular, acomodación del cristalino para la visión cercana, constricción de la pupila, el trocleor, que también es motor, tenía que ver con el movimiento del globo ocular, y el abducens también con el movimiento del globo ocular. Estábamos con el 5, que era mixto, tiene una rama sensitiva, que tiene las sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas del cuero cabelludo, la cara, la cavidad oral, incluidos los dientes y los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, parte de la lengua, no del sentido del gusto, como les digo, sino de percepciones de la lengua, como puede ser el tacto, bueno, calor, frío, etc. No el gusto. Y el motor, el branquial, tiene que ver con la masticación y control del músculo del oído medio. Ahora pasamos entonces al número 7, el facial, también es mixto, tiene que ver con los movimientos de los músculos faciales, en el sentido del gusto, sí, y ahora sí, y en la propiocepción. Fíjense que este nervio facial se distribuye o se divide en 2 ramas, que a su vez estas va a dividirse en otras 2 ramas. Uno va a inervar la lengua y las glándulas, tiene que ver con la secreción de la saliva y de las lágrimas, y
va, bueno, desde la zona de la protuberancia hasta las distintas regiones faciales. Entonces, fíjense que la infección de este nervio, por ejemplo por virus, como el virus del herpes zóster, conduce a una parálisis que se llama de Bell, en la cual los músculos de la cara están paralizados, se pierde el gusto, no podemos salivar, no se pueden cerrar correctamente los ojos, incluido durante el sueño, y bueno, también puede haber daño por traumatismo, etcétera. Pero esta es una condición, una patología que nos permite estudiar cuál es la función de este nervio. Entonces se ha visto que tiene ese control, o sea, controla los músculos de la expresión, del sentido del gusto en la lengua y de las secreciones de las glándulas salivales. Estamos diciendo el facial, ven que es mixto. En el sensitivo tiene gusto de las dos partes de los dos tercios anteriores de la lengua, sensación de tacto, olor y temperatura de la piel en los conductos auditivo externos. Y en cuanto al motor branquial, control de los músculos de la expresión facial y del oído medio, y motor autónomo tiene que ver con la secreción de saliva y de lágrimas, o sea que participa en el sistema nervioso somático y en el autónomo. Ahora el siguiente es el 8, el vestíbulo coclear, que tiene que ver con la audición y el equilibrio. Es sensitivo y transmite los impulsos los impulsos que vienen del oído interno, que el oído interno está dividido en el órgano de la audición, que es la cóclea, y en el órgano del equilibrio, que es este órgano, que es el aparato vestibular o vestíbulo y los conductos semicirculares. Entonces, estos mandan información auditiva a través del vestíbulo coclear y este manda información de la posición de la cabeza y del cuerpo. Entonces, hay dos ramas. Fíjense que tenemos un ramo coclear que te lleva información de la audición y un ramo vestibular que viene de este ganglio vestibular que tiene que ver con entonces la percepción de la posición de la cabeza, como les digo. Y por ejemplo, muchas de las personas que sufren de vértigo tienen lesiones o afecciones en el ramo vestibular de este nervio. Entonces, o sea, el vértigo es cuando nosotros no podemos, sentimos que estamos mareados y que todo nos da vuelta. ¿Por qué? Porque tenemos problemas o en el aparato vestibular o en el nervio vestibular o ese ramo vestibular del nervio vestíbulo coclear que lleva la información. Entonces no nos permite tener una buena posición o determinar cuál es la posición de nuestra cabeza, ya que la información que están transmitiendo estos nervios es errónea. También nos puede, o sea, es la sensación de rotación del cuerpo, también puede generar ataxia, que es descoordinación o incoordinación muscular, nistagmo, que es cuando hay un movimiento de los globos oculares que se mueven sin control voluntario, y cuando hay lesiones al ramo coclear puede conducir lo que se llama acúfenos o tinnitus, en la cual se siente sonido fantasma, es decir, sentimos un sonido que en realidad no estamos percibiendo, no se está excitando con sonidos nuestro oído interno y sin embargo se percibe un sonido. Eso se llama acúfenos o tinnitus. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos o escuchamos música durante mucho tiempo a un sonido muy fuerte, o vamos a un recital, a un concierto donde la música está muy fuerte y se sobreestimulan entonces las células sensoriales de la cóclea, y esto va a generar que al quedar hiperestimulada, que luego sigamos percibiendo por un tiempo esos sonidos. Esto es un acúfeno transitorio, pero hay personas que tienen afecciones en este ramo y van a tener acúfenos permanentes, y que es muy molesto y bueno, para la vida, digamos. El siguiente nervio es el glosofaringio, que también es mixto. Fíjense que bueno, tenemos ganglios sensitivos, ganglio inferior, ganglio superior, el glosofaringio que se divide en distintas ramas. Inerva, una parte viene de la parótida, y también bueno, óptico, que tiene que ver con esa parte auditiva. Vamos a ver, vamos hacia la tabla nuevamente. El glosofaringio, tenemos el sensitivo, tiene que ver con el gusto del tercio posterior de la lengua, y algunos de la propiocepción, digamos, para el sentimiento o sea, la identificación de algunos músculos de la deglución, no el control, sino cómo percibimos esos músculos. Y también participan el control de la presión arterial, la monitorización entonces del oxígeno y el dióxido de carbono en sangre,
y tiene sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel, del oído externo y de la porción superior de la faringe. Y en el motor ayudan a la deglución y participan en la secreción de saliva también. Entonces en este estábamos hablando, me fui, del glosofaringio. Entonces tiene una parte de la deglución, bueno, fíjense que en las zonas que inerva, y también de la tiene esta parte que inerva el cuerpo carotídeo y el seno carotídeo, que es donde se perciben entonces las distintas sensaciones, como decíamos, es decir, donde vamos a tener ubicados los quimiorreceptores que controlan las concentraciones de oxígeno y de dióxido, y bueno, en caso de que estén alteradas van a estimular a la zona, al centro respiratorio, para que produzca más o menos inspiración. También tenemos las neuronas sensitivas son las que están ubicadas por eso en este ganglio, y participan también en la parte, decíamos, de la deglución y de la secreción de la saliva a través de esta glándula salival que es la parótida. Cuando hay lesiones en este nervio puede haber disfagia, que es la dificultad para deglutir, la aptialia o secreción reducida de saliva, aptialia, y pérdida de sensibilidad de la garganta, que es la ageusia. Entonces, o también podemos perder parte de la sensación gustativa. Y esto, bueno, puede deberse obviamente a lesiones, a cirugías a veces que se hacen y que corten partes de estos nervios o algunas ramas del nervio. El siguiente nervio es el nervio vago, también es un nervio mixto. Es un nervio que, como les dije, se llama vago porque inerva muchas regiones del cuerpo. Va, o sea, desde la cabeza, el cuello, llega hasta el tórax, el abdomen, fíjense que va hasta parte del hígado, del estómago, del intestino delgado, intestino grueso. Fíjense que este nervio vago tiene una parte sensitiva, tiene que ver con el gusto en la zona de la epiglotis, la parte más posterior de la garganta, la propiocepción de los músculos de la fauces y la caja vocal, ya vamos a ver un poco en la próxima clase que es la propiocepción, pero más que nada tiene que ver con la tensión y la forma o cómo está el estiramiento de esos músculos que cuando se estiran o tienen que participan en esa percepción de cómo está el músculo. Controla la presión arterial, que también participaba el glosofaringio, de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Tiene sensaciones de tacto, dolor y temperatura de la piel del oído externo, o sea, la parte del oído externo es estimulada por este nervio, y otras sensaciones que las provenientes de vísceras torácicas y abdominales, es decir, casi todas las vísceras, las sensaciones que se perciben, que son en general ese tipo de sensaciones que generalmente si está llena, vacía, etcétera, que son en gran medida inconscientes, están transmitidas por el nervio vago, o si son dolorosas también pueden ser transmitidas por cuando nos duele el hígado o alguna víscera o el intestino porque hay inflamaciones, también esas se puede estar estimulando parte de este nervio vago y transmitiéndolo a el sistema nervioso central. En las ramas motoras tenemos el branquial, que participa en la deglución, en la tos y en el habla, mientras que en la parte autónoma, la somática, esto autónomo, tiene que ver con la motilidad y la secreción de órganos gastrointestinales, con la constricción de las vías respiratorias, es decir, con cerrar las vías respiratorias en caso de necesidad, y disminuir la frecuencia cardíaca. Esos son desde el punto de vista autónomo. Desde el punto de vista consciente, movimiento de músculos esquelético, deglución, tos y habla, decíamos. Y eso, como les digo, siempre está relacionado, fíjense, con todas las zonas que está inervando. Inerva a estos senos carotídeos y los cuerpos carotídeos que van y los callados de la aorta, esta zona de la aorta que participan en el control del oxígeno y el dióxido de carbono en sangre. Los latidos del corazón, como vemos acá, está inervando corazón, inerva zonas de la garganta, de la faringe y de la laringe a este nivel.
con la constricción de las vías aéreas, en los pulmones, también tiene que ver con las secreciones de la vesícula biliar, o sea, de la bilis, en el hígado, en el estómago, las distintas secreciones del estómago de las digestivas, en el páncreas, que vamos a ver acá, y en la parte del intestino delgado. Bueno, entonces fíjense que lesiones del nervio vago, debido a traumatismos, va a producir esta parálisis vagal, donde se van a interrumpir todas estas sensaciones de varios de los órganos, es decir, que dejemos de percibir o que los órganos estén funcionando correctamente debido a que no está funcionando el nervio vago. Incluso una disfagia o dificultad para deglutir, o una taquicardia, puede haber que el corazón aumente su frecuencia de latidos cardíacos debido a esta parálisis vagal. Seguía el nervio accesorio el 11, que es un nervio motor. Fíjense que este es un nervio, es un nervio que sale, o sea, un nervio craneal que inerva músculo esquelético en el trapecio, en la espalda, o sea que tiene que ver con el movimiento de la cintura de la escápula, escapular, y el músculo esternocleidomastoideo, o sea que participa en el movimiento de la cabeza y, como les decía, de la cintura escapular. Puede llevar, bueno, a estas parálisis de estos músculos, o sea que podemos tener dificultades en el movimiento de los hombros y para girar la cabeza si se lesiona este músculo. Y finalmente tenemos el nervio, el par craneal 12, el nervio hipogloso, que también es un nervio motor, que el nervio hipogloso, el par 12, fíjense que inerva músculos de la masticación, del habla y de la deglución. Es decir, que las lesiones en el nervio hipogloso pueden conducir a dificultad de la masticación, dificultad para hablar, o también se llama disartria, y dificultad para deglutir, la que se llama la disfagia. Entonces, bueno, este nervio controla músculos esqueléticos que participan, como les digo, en todos estos procesos. En la palabra, en la parte de la masticación, en el movimiento de las mandíbulas y del alimento dentro de la boca, y en la deglución. Bueno, y con esto